Lo que durante años muchos llamaron exageración, populismo o incluso provocación, hoy empieza a convertirse en una realidad que sacude a toda América Latina. Nayib Bukele tenía razón, y el tiempo, una vez más, le está dando la razón. Lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos y México marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, y deja en evidencia a los gobiernos que decidieron pactar, mirar hacia otro lado o simplemente rendirse ante el crimen organizado. La noticia es urgente y ha generado un terremoto político internacional. El presidente Donald Trump ha afirmado de manera directa, clara y sin rodeos que Estados Unidos comenzará ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico, señalando que estas organizaciones ya no son simples bandas criminales, sino estructuras narcoterroristas que gobiernan territorios completos. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Trump fue contundente. Dijo textualmente que vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles, y añadió una frase que ha provocado indignación en el gobierno mexicano, pero que millones de personas reconocen como una verdad incómoda: los cárteles gobiernan México. No fue una frase improvisada ni una provocación al azar. Trump remarcó que es triste ver lo que ha pasado con un país que alguna vez fue fuerte, soberano y respetado, y que hoy, según sus propias palabras, ha sido tomado por organizaciones criminales que imponen su ley, controlan regiones enteras y desafían abiertamente al Estado. Y aquí aparece un nombre clave en esta historia: Claudia Sheinbaum. Trump no dudó en señalar que los cárteles narcoterroristas operan con impunidad porque cuentan con protección política. Según él, México ya no está gobernado por un Estado fuerte, sino por estructuras criminales que encontraron en el poder una aliada silenciosa, complaciente y funcional. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was a border like no other probably in the history of the world. There's never been a border like that when anybody could just walk into your country. The border's ostensibly really closed now. Closed. You can't come in. And nobody comes. Nobody even tries. Estas declaraciones no quedaron solo en palabras del presidente estadounidense. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, salió a respaldar públicamente a Trump y dejó claro que cuando dijo que México está gobernado por los cárteles, habló franca y sinceramente. No fue una exageración ni una estrategia electoral, fue una descripción de la realidad que todos conocen, pero que pocos se atreven a decir en voz alta. Leavitt fue todavía más dura al afirmar que México no está gobernado por Claudia Sheinbaum, sino por los cárteles terroristas, dejando a la presidenta mexicana como una figura decorativa, una especie de títere político sin control real del territorio ni de la seguridad de su propio país. President Trump says the drug cartels are running Mexico. What action does he need to see Mexico's president, Claudia Sheinbaum, take to prove that she's in control of that country, in control of those cartels? And does the White House believe she's able to do that without U.S. intervention? Look, I think the president was speaking very candidly and frankly about the reality on the ground in Mexico. Y mientras todo esto ocurre, hay un líder que ya había advertido este escenario con mucha anticipación: Nayib Bukele. Bukele no habló desde la comodidad de un escritorio ni desde la teoría académica. Habló desde los resultados. Desde un país que pasó de ser uno de los más violentos del mundo a convertirse en uno de los más seguros del continente. Desde la experiencia real de enfrentar al crimen organizado sin pactos, sin excusas y sin discursos vacíos. En más de una ocasión, Bukele se refirió a la situación de México, y sus palabras hoy suenan casi proféticas. En un comentario publicado en redes sociales, el presidente salvadoreño cuestionó duramente la incapacidad del Estado mexicano para resolver el problema de la violencia en varios de sus estados.
Bukele recordó un dato que muchos prefieren ignorar: 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. Es decir, si El Salvador, con recursos limitados y un territorio pequeño, pudo recuperar el control total de su país, ¿cómo es posible que México, con más de 130 millones de habitantes, con uno de los ejércitos más grandes de la región y con presupuestos multimillonarios, no pueda controlar ni siquiera un solo estado? La pregunta de Bukele fue directa, incómoda y demoledora. ¿Por qué no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país de 130 millones de personas? No hubo respuesta, porque la respuesta es incómoda. Y Bukele la dio tiempo después. Durante una reunión con empresarios, le preguntaron por qué otros países no pueden acabar con los criminales de la misma forma que lo hizo El Salvador. Su respuesta fue simple, lógica y brutalmente honesta. Dijo que el Estado siempre es mayor que cualquier grupo criminal. Siempre. Sin excepción. Si México es más grande que El Salvador, eso significa más poder militar, más recursos económicos, más inteligencia, más policías, más tecnología y más capacidad operativa. Entonces, ¿cómo es posible que grupos criminales se adjudiquen territorios enteros y las autoridades no puedan hacer nada? La respuesta fue clara, porque sus cómplices están dentro del gobierno. Esa frase explica absolutamente todo. Explica por qué los cárteles operan a plena luz del día. Explica por qué imponen toques de queda. Explica por qué controlan carreteras, puertos, aduanas y hasta elecciones locales. Explica por qué millones de mexicanos viven con miedo mientras el discurso oficial habla de abrazos y no balazos. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum queda completamente expuesta. Sheinbaum ha dejado claro, con palabras y con hechos, que no piensa combatir a los narcos. No lo hizo antes y no lo hará ahora. No tiene la voluntad política, ni el carácter, ni la intención de enfrentar a las estructuras criminales que se han enquistado en el poder. Su discurso es el mismo de siempre: minimizar el problema, culpar al pasado, hablar de causas sociales, justificar la violencia y evitar cualquier acción contundente que realmente afecte a los cárteles. Porque hay quien aquí en México acostumbra decir es que se necesita mano dura y no es eso. Es un asunto de responsabilidad y honestidad. Y honestidad. Porque nosotros vivimos en México la famosa guerra contra el narco, en donde había mucha hipocresía, porque se destinaron recursos en una visión además por encima de la Constitución, de incluso matar delincuentes sin juicio, o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso, pues ni siquiera se sabe. En eso nosotros no estamos de acuerdo. El respeto a la ley, el respeto a la norma es fundamental. Mientras tanto, los mexicanos siguen viviendo en un país donde el crimen organizado decide quién vive, quién muere y quién gobierna. Por eso lo que ha dicho Trump no es solo una amenaza. Estados Unidos ya no confía en que el gobierno mexicano haga su trabajo. Y cuando un país decide actuar por su cuenta, es porque considera que el estado vecino ha fallado por completo. Esto, por supuesto, abre un escenario extremadamente delicado. Ataques terrestres contra cárteles dentro de México no son un juego. Implican tensiones diplomáticas, riesgos militares y consecuencias regionales enormes. Pero también reflejan una realidad que muchos prefieren negar: México se ha convertido en un santuario del narcotráfico. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario. La visión, el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de
de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral que tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad en 4 ejes de la estrategia. La atención a las causas, que en días próximos vamos a presentar un apoyo adicional. Mientras tanto, Nayib Bukele observa desde El Salvador, con resultados en la mano y con una credibilidad que pocos líderes tienen hoy en América Latina. Bukele demostró que sí se puede, que no es falta de recursos, ni de población, ni de tamaño. Es falta de voluntad política. Es corrupción. Es complicidad. Es miedo. Y en algunos casos, es alianza directa con el crimen. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.